Acá estamos en Código Político. Jorge Altamira es el candidato a presidente del Frente de Izquierda, ¿se llama? Del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Muy bien. Adrián Dirigente Pérez. del Partido Obrero, ¿eh? Dirigente del Muy Partido conocido, Obrero. claro que sí. Gracias por estar acá, Por Altamira. favor. Y Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, candidato a vicepresidente en la fórmula con Elisa Carrió. Muchas gracias, Adrián, por estar acá. Vale. Digo, a ver, me da la impresión que no es lo mismo, la misma respuesta que van a tener uno y otro. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección? Mira, en parte lo que está en juego en esta elección está ocurriendo en este momento en las calles de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? En este momento. Hoy a la mañana los diarios dicen que la ministra de Seguridad ha intervenido a la Policía Federal, etcétera. Sí. Toda una reorganización muy importante, y hace 5 minutos debutó la reorganización de Nilda Carré con una represión a los trabajadores docentes de ADOSAC que se encuentran acampando en el Ministerio de Trabajo, Son los de Santa Cruz. ADOSAC de Santa De Cruz. Santa Cruz. Porque el candidato a vicejefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es ministro de Trabajo, no los quiere recibir. Y hace 2 semanas, una delegación que fue en ómnibus a Santa Cruz, cuando llegó a la frontera entre Chubut y Santa Cruz, fue detenida por la Gendarmería, una delegación en solidaridad, que solo pudo llegar a Santa Cruz, quiero decir a Caleta Olivia, porque los padres, los maestros, vinieron con automóviles para trasladarlos. Entonces ustedes hablaban hace un rato de un régimen populista que reprime a los trabajadores de su propia provincia, en este caso los maestros de Santa Cruz. Y estos maestros están haciendo una lucha que para ellos es muy sacrificada. Todos conocemos las condiciones de la Patagonia. Y contra lo que se dice normalmente, la huelga es para el trabajador un sacrificio, no un deporte. Nadie va a la huelga porque le gusta, como sería jugar un partido de fútbol. Es un sacrificio muy grande, es mucha angustia para la familia. Más de 60 días reclaman una paritaria, y ustedes hace un rato discutieron con analistas el tema del populismo y de la institucionalidad, etcétera, y tenemos la siguiente: ministro de Trabajo que no recibe a trabajadores, policía que reprime el derecho a manifestar, trabajadores de Santa Cruz que no tienen paritarias porque tienen ahí un digitado que se llama Peralta, que lo pusieron los Kirchner, y que no accede a discutir abiertamente con los trabajadores, y un gobernador, este mismo, que prefiere que la provincia se encuentre en un estado de parálisis educacional a llegar a una discusión leal, paritaria, con un gremio reconocido. Así que usted dice que estas son cosas que se están discutiendo en este camino al 23 de octubre. O sea, Es que o es simbólicamente es muy simbólico. profundo. Claro. Es la provincia del presidente. Son los maestros argentinos. No son un grupo de vándalos. No estamos discutiendo el problema de si el domingo River juega con público o juega sin público. Estamos discutiendo el destino del país, estamos discutiendo el destino de la Patagonia, estamos discutiendo los trabajadores. Acá se habla mucho de redistribución de ingresos, pero hay que vivir en la Patagonia con los salarios que tienen los docentes, que es de 3.500 pesos. Con 3.500 pesos no vivís en la Patagonia porque 3.500 pesos es lo que se te va en el alquiler. En Caleta Olivia, en Río Gallegos, en Las Heras, etcétera. Adrián Pérez. Sí, La yo creo misma que pregunta. ¿Qué se juega en la elección? Está en juego si hay una continuidad de un modelo que, desde nuestro punto de vista, ha significado degradación institucional, alto nivel de corrupción, eso está muy claro, creo que se ha evidenciado mucho más en estos últimos días a partir del caso Sorglender, pero que nosotros veníamos denunciando hace mucho tiempo, altísimo nivel de corrupción. Un gobierno que no ha aprovechado un periodo de bonanza económica para generar un proceso de mejor distribución del ingreso, porque ciertamente la economía ha crecido, pero que eso no ha redundado efectivamente en una mejor distribución. Yo creo que, como hoy señalaban, hubo un proceso de crecimiento económico con determinadas características hasta el año 2006, y a partir del año 2006, con la aparición clara de la inflación, el proceso fue distinto. Hoy ya no hay el nivel de inversión que deberíamos tener, y hay una inflación que, si no se la afronta seriamente, va a seguir comiéndose los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, etcétera. Y es eso o dar un salto hacia un país con prosperidad, con desarrollo, digo, porque estoy convencido de que la Argentina tiene para adelante un periodo de crecimiento también, porque el contexto internacional es el mismo, porque el precio de los commodities es muy bueno, pero lo que hay que agregarle es una política que entienda a fomentar las pymes, los emprendedores, tener políticas de incentivos para estos sectores, como tienen otros países del mundo, para generar empleo, financiamiento, capacitación, políticas de asesoramiento para sacar a tanto las pymes como los emprendedores sus productos al mundo. Es importante que nuestras empresas, fíjense que la matriz productiva y la matriz fundamentalmente de exportación no ha variado. Nosotros seguimos siendo un país que exporta básicamente
alimentos y básicamente productos primarios, cuando en realidad otros países en este escenario aprovecharon para diversificar su matriz productiva y exportadora. Y afrontar en serio el tema, yo escuchaba lo de la calidad educativa, me parece que hay que afrontar ese gran debate en la Argentina de cómo hacemos para, bueno, una de las grandes cuestiones, no hay posibilidad de afrontar una reforma educativa si no tenemos docentes o un cuerpo de docentes con prestigio social, reconocimiento económico, capacidad académica y pedagógica, con lo cual hay que hacer una reforma muy importante, hay que poner las mejores escuelas en los lugares más pobres, porque hay se ha creado un circuito mucho más complicado, inclusive en los lugares más vulnerables, y estas cuestiones el gobierno no las va a afrontar. Entonces yo digo, las cuestiones que hasta ahora no han sido afrontadas y que nos permitirían ser un país desarrollado, o las afrontamos con un cambio de gobierno y cambio de rumbo, o, digamos, continuamos en este proceso. El tema docente que quise denunciar, porque naturalmente defiendo la lucha docente, quizá no me permitió responder adecuadamente a esta pregunta que ha respondido Adrián Pérez. Yo creo que en estas elecciones se juega, no solo en las elecciones, en la situación política del país, yo creo que se juega lo mismo que se juega en todo el mundo. Vivimos una crisis capitalista muy aguda que está siendo descargada implacablemente sobre los trabajadores. Es necesario instalar en Argentina y en el resto del mundo, pero yo como argentino, en Argentina, una fuerza de izquierda anticapitalista. Esto es el Frente de Izquierda. El otro día en Rosario la presidenta se jactó de que salieron a rescatar a la General Motors, la Argentina rescatando a la General Motors. Yo le agrego más, usando la plata del ANSES para pagar la deuda externa. Entonces, ese modelo no es solo el modelo del actual gobierno, es el modelo de la alianza. Todos los partidos que intervienen en estas elecciones han gerenciado y gestionado este proceso capitalista. Van a actuar con matices relativamente diferentes, pero por ejemplo Rajoy y Zapatero se entienden. La derecha y el socialismo griego se entienden. Y acá la coalición cívica de Narváez, etcétera, se van a entender en que en esta crisis hay que preservar el capitalismo y no a los trabajadores. Entonces hay que instalar una fuerza de izquierda, por eso nos hemos unido, para hacer un frente de izquierda, y quiero decirle al ciudadano que le preste mucha atención de que en esta instalación necesitamos representantes en los poderes legislativos. Lo acabamos de conseguir en Neuquén. Ha habido una elección provincial en Neuquén y por primera vez en la historia de Neuquén, gracias a que se formó un frente de izquierda, tenemos un diputado del frente de izquierda. Y ahora que vienen las elecciones de capital, Marcelo Ramal tiene que ingresar a la legislatura. Porque si no ingresa Marcelo Ramal, vamos a tener los enjuagues en la legislatura que han habido en el último periodo, donde kirchneristas como Kravitz, se han entendido con el resto de la oposición en todo. El tema del Instituto de la Vivienda, de Macri, se lo digo a la gente que va a votar a Macri, ellos ponían la firma de las casas que mandaba a construir Joclender, porque pasaban por el Instituto de la Vivienda, pero el Instituto de la Vivienda, como Instituto de la Vivienda, no tiene un presupuesto acorde a las necesidades de la vivienda de la población. Les cuento, yo fui legislador, cuando interpelábamos al secretario de Vivienda, la mitad del presupuesto, que no era nada, se iba para pagar a los empleados del Instituto Nacional de la Vivienda. Entonces Macri firmó las cosas que tenía que hacer Joclender. Y sabemos lo que fue lo de Joclender. Me pregunto, ¿no debiera haber 1, 2, 3, 4 hombres, mujeres del Frente de Izquierda en la legislatura de la ciudad? Quiero que lo piensen los ciudadanos, porque realmente la salida está en la izquierda, no es de hoy para mañana, pero hay este atropello capitalista inmenso. Tiene que haber una fuerza de contención. Alguien tiene que defender a los docentes de ADOSAC. ¿Qué partido ha ido a defender a los docentes de ADOSAC? Van der Kooi, Blanc, les digo lo siguiente, cuando hicimos la manifestación, aquella muy importante, al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreira, no hubo casi nadie de la oposición. Entonces yo no voy a atacar solo al oficialismo, no hubo casi nadie de la oposición. Naturalmente la oposición no tiene la responsabilidad política del asesinato, sabemos, Pedraza, etcétera, pero la oposición no estaba. Entonces, frente a esta negligencia, el Frente de Izquierda es una posición política clara. Pérez, usted mencionó recién el tema de la corrupción. Usted, en la valoración que hacen ustedes después de 2 periodos, este gobierno es
comparativamente con lo que fue el menemismo, tiene la misma matriz de corrupción, digamos. Tiene un altísimo nivel de corrupción con otra matriz. O sea, yo diría que en el ¿Cuál sería la diferencia? Y la diferencia es que está mucho más focalizada. Yo diría en el menemismo todos robaban y acá, digamos, está mucho más focalizado. Básicamente está todo articulado desde el Ministerio de Planificación. Ahí es obra pública, es el gran lugar de corrupción. Obra pública y la generación de empresas, presuntas empresas del Estado, que en algunos casos, como el caso de Aerolíneas, dicen que es del Estado, pero no es del Estado, pero que les sirve para hacer grandes negocios. Entonces es obra pública y además la construcción de una burguesía amiga que incluye a Cristóbal López, Lázaro Báez, etcétera. Bueno, eso es el poder y algunos amigos del poder. No es todo el gobierno que sí ocurre en el menemismo, pero respecto a la cantidad de recursos que se van en corrupción, es más o menos lo mismo que en el menemismo, ¿no? Por eso nosotros hemos hecho hincapié en esto, a una costa de que a veces se nos indique como una fuerza que denuncia mucho. Yo creo que el tema de la corrupción es un problema grave y estructural y fuerte de la Argentina que tiene que ser abordado. Para poder pasar a ser un país desarrollado tenemos que ser un país con transparencia y donde los recursos que tienen como destino original a la construcción de viviendas sociales terminen en viviendas sociales y no en el enriquecimiento de algunos funcionarios. Así que me parece que ese tema es un tema central. Bueno, digo, para empezar a entender lo que cada uno propone, alcanzó con lo de esta noche. Para que, digo, ustedes den todas sus ideas, seguro que no. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Muy amables a los dos. Para octubre falta un montón, nos vamos a volver a encontrar seguramente. Buenas noches, gracias. 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 Seguimos nosotros en Código Político.